Que anunciamos con la presencia de nuestros dos invitados, a quienes tienen en pantalla. Vamos a comenzar con Adolfo Apodaca, ya lo decíamos, jefe de campaña de UCS, para que nos explique con algo de detalle, aunque también con brevedad, las características de la propuesta vía tuit que formuló esta semana el candidato a la vicepresidencia de UCS. ¿Cuál es la intención con esa idea de eliminar cualquier oficina que se ocupe de asuntos de género? Bueno, Juan Pablo, la verdad que estamos nosotros interesados sobre todo en fortalecer nuestros principios y valores ético-morales. Creo que el país está en un declive moral, en un declive de principios y de valores. Desde la cúpula, es decir, desde el Estado, desde el gobierno, donde no hay ningún atisbo de mostrarnos transparencia, honestidad, verdad. Pero específicamente con el tema de la familia, nosotros hemos estado persistentemente trabajando para poder defender la familia como tal, como la institución fundamental del Estado. El gobierno en todo este tiempo ha hecho que se resquebraje la principal institución que tiene nuestro Estado, generando una serie de leyes, no solamente una, o promoviendo una secretaría o una repartición del Estado, sino generando una institucionalidad jurídica que violenta, que destruye, que ataca directamente al núcleo fundamental del Estado, que es la familia. Nosotros estamos preocupados por todo esto. Esto es el marco que nos lleva a decir necesitamos crear un ministerio de la familia. Esto no es nada descabellado. Hoy, actualmente, tenemos el Ministerio de Cultura y Turismo. Y dentro del Ministerio de Cultura y Turismo, mire usted, existe el Viceministerio de Descolonización. Y dentro del Ministerio de Descolonización, en tercera instancia de autoridad, está la Unidad de Despatriarcalización. Entonces, no pueden decir que no se está haciendo nada con respecto a la intencionalidad de poder promover una ideología destructiva hacia la institución más importante que tiene nuestro Estado, como es la familia. Señora Apodaca, una precisión muy breve antes de continuar con el punto de vista. Las argumentaciones que usted nos presenta conducen a respaldar la propuesta de eliminar una entidad pública que trata sobre la diversidad sexual o tiene esa competencia. Todo apunta a la eliminación de oficina y a la creación de un Ministerio de la Familia, brevemente. Lo que apuntamos es a tener en claro dentro de nuestra institucionalidad jurídica, primero, el respeto a la familia y a la vida. Segundo, dejar de subvencionar con impuestos del pueblo, de los ciudadanos, aspectos que son meramente y exclusivamente de instancias privadas. Yo no puedo estar de acuerdo el punto de vista con agarrar y utilizar recursos del Estado para promover o para difundir aspectos que solamente son intrínsecos a mi actividad privada. Les reitero, eso no ha quedado puede claro ser. El punto de vista. Eso es una mala utilización de nuestros recursos y por eso es que nosotros estamos en total desacuerdo con continuar con este tipo de políticas, entre comillas, que tiene este gobierno. Está su punto de vista, le reitero, claramente definido. Laura, ¿cuál es su comentario ante estas argumentaciones, la propuesta del candidato a la vicepresidencia, el comentario que acabamos de escuchar? Bueno, en el análisis hablar de lo ético y lo moral es muy diverso también, son temas muy amplios. Sin embargo, tenemos que ir al cimiento de la normativa, que es nuestra Constitución Política del Estado. En su artículo 14 dice que no podemos discriminar a las poblaciones por su orientación sexual y su género. Ese es el cimiento de todas las leyes que se han construido en estos 13 años de este gobierno. Tenemos la ley 045
que habla de la homofobia y la transfobia. Tenemos una ley 807 que reconoce a las diversidades de género, transexuales y transgéneros, en todo el territorio nacional. Pero aparte de eso está la normativa del Código de Familias, la ley 603, que en su artículo 4 dice: el Estado tiene la obligación de garantizar la protección a las familias dentro de su diversidad y su integridad. Cuando hablamos de las diversidades, estamos hablando de las diferentes orientaciones sexuales y expresiones de género, las diversidades de género. Entonces me parece que plantear este tipo de hacer estos planteamientos, cuestionando a la familia desde ese tipo de políticas, desde este tipo de normativas que han demostrado que son sostenibles en estos 13 años. Sin embargo, ahí están los resquebrajamientos y estas cuestionantes a partir de estos grupos de derecha, a partir de estos grupos antiguos de derecha que se están dando el lujo de cuestionar a las diversidades sexuales. Nos ha costado más de 40 años lograr nuestros derechos, nos sigue costando. Hagamos una revisión de los feminicidios y los transfeminicidios del año pasado y desde el 3 de enero, cuando han habido 3 feminicidios. Entonces no podemos estar hablando de potenciar a la familia cuando cerramos los ojos ante esta realidad, cuando están asesinando a las mujeres transexuales como si nada. Entonces no perdamos la capacidad de hacer este análisis, especialmente de la juventud. Así sea de cualquier partido o tienda política, tenemos que tener la capacidad de reflexionar, de respetar no solo a la familia, no solo desde la visión ética y moral, sino de respetar desde la diversidad sexual y de género. Entiendo, Laura, ese es el mandato. Sus palabras que la interpretación que hacen a la propuesta de UCS consiste en señalar que se estaría haciendo una regresión a los avances y a las conquistas que ha tenido el sector en cuanto a libertades y derechos en este último tiempo. Pero no solo vamos a perder derechos las diversidades sexuales y de género, vamos a perder los derechos muchas de las poblaciones que están actualmente en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de homofobia y transfobia, fácilmente hablamos de ser racistas, de ser clasistas, de ser xenófobos. Están muy unidos estos conceptos. Entonces, si promovemos este tipo de políticas, negando las diversidades sexuales, entre comillas, sin ser homofóbicos o transfóbicos, o tal vez promoviendo esto, indirectamente estamos siendo racistas, estamos siendo clasistas, estamos siendo homofóbicos, transfóbicos y xenofóbicos, negando a las otras diferencias o diversidades de las poblaciones que actualmente sí están en situación de vulnerabilidad. Una de esas poblaciones es la población de las mujeres, la población de los niños y niñas y adolescentes, la población de adultos mayores. Entonces no podemos plantear políticas queriendo potenciar a la familia, negando a estas otras, negando otros derechos. Señora Apodaca, usted ha escuchado estas argumentaciones. ¿Qué punto de vista tiene sobre ellas? Principalmente la última, la que señala que el criterio que ustedes están manejando implica el desconocimiento de derechos y de libertades ganadas no solamente por la comunidad LGBT, sino por otros sectores de la sociedad. Mire usted, Juan Pablo, la situación que nos plantea nuestra estimada amiga que está en La Paz. Ella está hablando de una situación que no existe desde el punto de vista de las personas, porque nosotros no tenemos ni transfobia ni ninguna de las fobias que ella dice. Esa es una adjetivación muy personal, muy particular, que ella asume cuando en realidad lo único que estamos pidiendo es que se respete la Constitución, que claramente dice de que la familia y el matrimonio está constituido por un hombre y por una mujer. Y además que la Constitución garantiza el derecho a la vida. Ahora, que ella de ahí para adelante quiera tergiversar estos conceptos, haciendo una serie de adjetivaciones que no vienen al caso, porque en ningún momento acá se habló de algún tipo de fobia. Simplemente se está diciendo de que tenemos que volver a nuestros principios y a nuestras raíces que nuestra Constitución hoy la establece, que es la familia como el núcleo principal de la sociedad. Nosotros no tenemos nada contra ningún sector.
Al contrario, queremos que estos sectores vulnerables se sientan protegidos. Pero la protección no puede ser el pretexto para la imposición, que eso es lo que está generando este escenario de aparente conflictividad. No existe tal cosa. Es en realidad una situación inventada que se está queriendo generar. ¿Por qué? Porque hay una ideología detrás. No hay un sentido de ampliar derechos, de ampliar algún tipo de garantías que nosotros tengamos, de ninguna manera. Nosotros tenemos ya garantizados todos nuestros derechos y nuestras libertades en la actual Constitución y lo único que hay que hacer es aplicarlas. Pero al querer legislar prácticamente de reglamentación, lo que se está queriendo hacer es controlar todas las instituciones al detalle. Y esto es el problema que estamos viendo de fondo. No es aquello de que hay homofobia, hay transfobia y todas las fobias que describe nuestra querida amiga. Por favor, no tenemos nada contra ellos. Al contrario, respetamos y creemos que tiene toda la libertad y el derecho de asumir lo que mejor le conviene de una manera particular, privada y personal. Gracias, señora Apodaca. Laura, entonces, ¿hay o no conflicto? Nos dice el señor Apodaca que prácticamente no habría conflicto con las argumentaciones que él expone respecto a su punto de vista. ¿Encuentra conflicto o no? Claro que sí, hay conflicto cuando hay muerte, hay conflicto cuando hay feminicidio, hay conflicto cuando hay transfeminicidio. Pero hay también conflicto, y esto me preocupa de que los jóvenes estén queriendo asumir esto, hay conflicto cuando se quiere negar los derechos de un grupo de personas. No estoy viniendo aquí de forma particular e individual, yo soy representante de un grupo, de una población a nivel de transexuales y transgénero, que no hemos inventado una ideología. O sea, la existencia del ser humano no es parte de una ideología. Su accionar puede ser, pero no la existencia. Yo estoy acá como mujer transexual, mis compañeras y compañeros transexuales y transgénero, gays, lesbianas, bisexuales, están asumiendo sus roles de género, sus roles sexuales, pero también están aportando a la sociedad en todos los aspectos, económicos, sociales, culturales, políticos. Y querer negar ese derecho, eso sí es conflictivo y nos debería preocupar y nos debe preocupar que una tienda política que en su momento fue de clase populista, que luchaba por las necesidades de las clases populares, ahora quiera suprimir derechos a un grupo de personas que existimos. No hemos mencionado nunca una ideología. Y no estamos aquí en posición de particularizar nuestros seres como seres humanos. Pero ante todo, yo aparte de ser mujer transexual, aparte de ser activista, soy persona. Y la Constitución Política del Estado ha reconocido mi personalidad jurídica como Laura Libertad Álvarez. En ese entendido, también debes reconocer todo el accionar de los derechos que yo tengo. Y no un grupo de personas que vienen a querer suprimir diciendo vamos a suprimir oficinas LGBT y poniendo como pretexto que van a poner a la familia. No podemos jugar y anteponer a la familia, que es el núcleo, como el compañero mismo lo dice, de un Estado. No podemos contraponer estas cosas. Los derechos de las personas son para todos iguales. Así como las leyes nos cubren a todos por igualdad, es lo mismo, no debemos negociar los derechos. Y yo no he venido aquí a negociar mis derechos, porque no voy a permitir que se negocien mis derechos y no voy a permitir que se supriman tampoco mis derechos a partir de un planteamiento de una política que pone como excusa y pone como pantalla a la familia. Eso sí es demagógico y eso sí es muy político. Señor Apodaca, en base a este punto de vista, usted nos dice que no piensan eliminar derechos ya reconocidos por la normativa boliviana. Entonces, el planteamiento de eliminar las entidades estatales que precautelan los derechos de la libertad de género y la diversidad sexual no pasa por necesariamente eliminar lo que ya se ha avanzado como legislación en cuanto al reconocimiento a derechos a sectores como la comunidad LGBT. No pasa por ningún aspecto en reprimir o en sustraer o quitar derechos, en absoluto. Lo que queremos hacer es de que se deje en libertad a las personas que son particulares y privadas a que tomen su decisión con respecto
a lo que consideran bien o mal para ellos. Pero el Estado no tiene por qué interferir, no tiene por qué querer manejar o pretender asumir responsabilidades que son propias de nosotras las personas. Cuando el Estado dice cómo va a ser educado su hijo, cuando el Estado dice en qué se va a gastar nuestra plata de impuestos para poder promover a ciertos sectores, ciertos pseudoderechos, entonces se está haciendo un uso inapropiado de nuestras libertades. Entonces lo que nosotros realmente queremos es garantizar la libertad de todos los particulares, de mi querida y estimada Laura, garantizar su libertad, pero no por el derecho a un supuesto supraderecho que viene a ser lo que están queriendo imponernos a nosotros de manera obligada cosas que no son de su competencia. A mí ni a ningún boliviano pueden obligarle a hacer algo que solamente es de uso y exclusivo particular de ellos. Eso es lo que estamos en contra. No tenemos ninguna intencionalidad de hacer algo contra personas o sectores o suprimir derechos. Eso es totalmente falso. Al contrario, garantizamos las libertades y los derechos que actualmente tenemos vigentes. Laura, queda claro ese punto de vista, el que formula el representante de UCS. ¿Usted ve que todavía hay alguna intención de no reconocer lo que se ha avanzado hasta ahora en el caso particular de su comunidad? No podemos hablar de suprimir derechos cuando se está planteando suprimir oficinas LGBT en Bolivia. Ya lo ha hecho Brasil con Bolsonaro. Desde ese discurso, entre comillas, bien derechista, ha suprimido todas las oficinas LGBT, ¿no es cierto? Lo está haciendo Macri persiguiendo a líderes y lideresas LGBT en la Argentina. Ahora van a venir a plantearnos en Bolivia estas tiendas políticas derechistas con un pasado, no lo voy a decir frontalmente, con un pasado rojo, sino con un pasado muy liviano. Entonces no vamos a permitir que vengan a plantearnos, a suprimir nuestros derechos, nuestras existencias como seres humanos, como personas. Primero aprendamos a leer la normativa vigente y la normativa internacional. Tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos que para lograr plantear esto se han pasado por guerras, se han pasado por diferencias de todo tipo, incluso las racistas. Entonces tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos que dice todos los seres humanos somos iguales. Aquí no estamos hablando de libertades, estamos hablando de que todos tenemos un igual accionar en cuanto a nuestros derechos. Pero eso sí, no vamos a permitir que una ideología o una tienda política nos venga a querer suprimir no solo en derechos, sino en existencias y en libertades. Eso tiene que estar claro, eso sí no lo vamos a permitir porque nos ha costado más de 40 años a la población con diversidad sexual y de género lograr estos pequeños derechos, que los digo pequeños porque todavía estamos en la lucha, pero no vamos a permitir, eso sí, entre comillas, muy fuerte lo voy a decir, no vamos a permitir que venga un grupo a plantearnos y suprimir nuestros derechos, nuestras libertades de ser como somos, de aceptarnos como nos aceptamos. Acá el señor Apodaca no me está dando lugar a mi existencia, ¿no? Yo estoy dando lugar a la existencia mía, yo juego con mi libertad y yo decido. No voy a dejar que un grupo de personas con un planteamiento pequeño, poniendo como pretexto a la familia, venga a querer suprimir mis derechos. Eso no lo vamos a permitir y no se ha permitido en 13 años. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Laura. Señora Apodaca, ya para el cierre, por favor, en 30 segundos, que va a ser el mismo tiempo que va a tener Laura para el correspondiente cierre, sus comentarios finales. Estimada Laura, si usted quiere hacerse una especie de inexistencia, a pesar de que usted esté ahí y estemos viéndola todos los bolivianos, es una cuestión muy particular y privada de usted. Usted es la que se invisibiliza. Yo la veo a usted con toda la naturalidad que veo a todas las personas porque tengo vista y usted está ahí y existe para mí. No le estoy negando ningún derecho ni ninguna de su libertad, que usted mismo, después de haber replicado cosas contra la libertad, la menciona en primer lugar. En segundo lugar,
basta ya de esta autovictimización cuando no hay argumentos, cuando no existen condiciones capaces de poder solventar una posición. Entonces empieza la victimización, que pasamos 40 años, que nosotros somos ahora condenados, etc. Nadie está haciendo eso. Estamos diciendo simplemente que basta de hacer una imposición de una aspiración, no de un derecho, de una aspiración. Una aspiración que es particular y personal, y que, por si acaso, estimados oyentes, me dirijo a ustedes, más del 80% de la población boliviana, más del 80% de encuestas de diferentes organismos, demuestran claramente que nosotros queremos vivir en familia, compuesta por un hombre y por una mujer, y que estamos en contra del aborto, que defendemos la vida desde la concepción, desde el vientre. Entonces, no se trata de un pequeño grupo, como lo dice mi querida y estimada Laura. No se Gracias, trata señora Podaca. de una derecha o de un grupo político. Se trata de la sociedad boliviana. Adelante. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos. Querer negar una realidad. El año pasado han habido 2 asesinatos a 2 mujeres transexuales, justamente porque se había generado este tipo de discurso. Se había generado, entonces la gente reacciona y han asesinado. No me estoy viniendo a revictimizar, ¿ya? Sino que la realidad te demuestra. Si no has leído las noticias, pues ahora te lo digo. Han asesinado a 2 mujeres transexuales, una de 22 años, una de 24 años. Lo han hecho a mansalva, lo han hecho desconociendo todos sus derechos a la vida. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie, desde ningún punto de vista. Y esto no es una supraideología, no es un invento. Yo no soy un invento, como acabas de decirme. Tú me ves, pero yo no voy a permitir que tú cuestiones mis derechos y no voy a negociar mis derechos contigo ni con nadie. Yo decido ante mis derechos, porque mi existencia es mía, ¿no ve? Igual que la tuya. Entonces, desde ese punto de vista, me preocupa que la juventud esté reaccionando desde este punto de vista o con esta visión. No perdamos la capacidad, a todos los teleaudientes de este programa, de aplicar la vida, de vivir la vida respetando los derechos de las otras personas. Así vamos a aprender a convivir mejor. Entonces, respetemos los derechos humanos y no a la homofobia y no a la transfobia, desde ningún discurso político. Gracias. Muchas gracias, Laura. Lo mismo a nuestro invitado en la ciudad de Santa Cruz. Así hemos presentado los 2 puntos de vista de varios que ha generado este tema. Dejamos el asunto, que seguramente va a ser retomado en la campaña electoral de los próximos meses. Lo quisimos abordar este viernes, ya sábado, ahora en